Bueno, gracias a todos por venir. Soy Gonzalo Sánchez, algunos me conoceréis ya, otros todavía no, porque yo soy bastante reciente en el ISPA, soy líder de grupo señalización en BMPs en el ISPA y soy miembro de la comisión de formación del ISPA, que recientemente ha reiniciado estos seminarios. Muchas gracias por venir. Vamos a seguir el formato habitual, 2 charlas, 2 speakers de 2 departamentos distintos. Los que sean tan ávidos de seguir hasta el final serán gratificados con un pincheo ahí fuera y unas discusiones. Las charlas van a ser 2 charlas de 20 minutos, como se ha venido haciendo hasta ahora, y luego dejamos un tiempo para preguntas, así que por favor, no seáis tímidos y aventuraos a hacer preguntitas, en particular la gente joven, porque también tenemos gente joven dando charlas hoy. Como he dicho, tenemos 2 speakers. El primero es Daniel Miranda Prieto, es predoc en su 3er año de tesis en el grupo de investigación básica y translacional de enfermedades inflamatorias asociado a la Universidad de Oviedo. Está bajo la supervisión de Ana Suárez y Javier Rodríguez y nos va a contar en qué parte de su tesis se encuentra ahora mismo. En general, hablando sobre la artritis reumatoide en la enfermedad cardiovascular, y el título de la charla de hoy es Células B asociadas a la edad en artritis reumatoide, relación entre inmunidad y arteriosclerosis. Así que cuando quieras, tírale para adelante, te pongo un timer de 15 minutos. ¿Ok? Vale. Venga. Bueno, gracias por la presentación. Hola a todos. El tema es este que vemos en pantalla. Y lo primero de todo es, ¿qué es la artritis reumatoide? Espera. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que causa dolor, deformación articular e inflamación sistémica. En España es una de las enfermedades reumáticas más frecuentes. Sucede en ambos sexos, sin embargo, es más frecuente en mujeres. Suele iniciarse entre los 40 y los 60 años, aunque pueda aparecer a cualquier edad. Estos pacientes presentan un mayor riesgo cardiovascular, y este incremento de riesgo no puede ser explicado únicamente en base a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, como tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad o dislipemia. La inflamación crónica y la autoinmunidad, incluyendo las respuestas humorales, podrían estar detrás de este mayor riesgo, en forma de factores de riesgo no clásicos. De hecho, terapias anti-CD20, como rituximab, se asocian con un beneficio clínico, pero no se correlacionan con los niveles de autoanticuerpos. Por tanto, esto sugiere que el papel de los linfocitos B en artritis reumatoide va más allá de la producción de autoanticuerpos. ¿Qué son las células B asociadas a edad? Las células B asociadas a edad, o células ABCs, son una subpoblación minoritaria de los linfocitos B. Se han detectado en bazo, médula ósea y sangre periférica. Presentan propiedades fenotípicas y funcionales únicas, y su proporción aumenta de forma natural con la edad. Esta subpoblación presentan un fenotipo similar al de los linfocitos B de memoria, y se caracterizan por la expresión de TIBET, CD11C, CD11B y la no expresión del marcador CD21. A pesar de presentar un fenotipo similar al de los linfocitos B de memoria, no dependen de BAF ni de otras citocinas de la superfamilia para su supervivencia. Sin embargo, sí presentan receptores para estas citocinas. Por tanto, podrían afectar de manera indirecta a otras subpoblaciones de linfocitos B. ¿Cómo se originan las células ABCs? La diferenciación de las células ABCs ocurre con 3 señales. La primera señal es la unión del antígeno al receptor BCR. La segunda señal es la estimulación de los receptores tipo TOL, concretamente receptores tipo TOL 7 o 9. Y la tercera señal es la interacción con citocinas, como interferón gamma o interleucina 21, que pueden proceder
de células NK o de linfocitos T colaboradores. La concatenación de estas tres señales colaboran en el aumento de la expresión de Tibet y con ello hacia la diferenciación del linaje ABC. ¿Cuáles son las funciones de las células ABCs? Las funciones de las células ABCs son las mismas que las de cualquier otro linfocito B activado, ya que producen anticuerpos contra antígenos virales, secretan citocinas y además presentan antígenos de manera eficiente a linfocitos T CD4 positivos. Sin embargo, en algunas situaciones, como ocurre durante la autoinmunidad, comienzan a producir autoanticuerpos contra antígenos propios, activan a un mayor número de linfocitos T y además aumenta la secreción de citocinas proinflamatorias. Estas células ABCs están aumentadas en sangre en infecciones virales. Esto también pasa en algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, lupus o síndrome de Sjögren. Muy recientemente se ha visto que a nivel local, en placas de ateroma de ratones y humanos, también hay una acumulación de células ABCs. No sabemos cuándo ocurre esta acumulación y si esto también se puede dar en situaciones de autoinmunidad. Por tanto, los objetivos de este estudio fueron analizar los niveles de ABCs en las fases tempranas de la artritis reumatoide y sus potenciales asociaciones con parámetros clínicos e inmunológicos. También se evaluó el papel de las células ABCs como potenciales biomarcadores de aterosclerosis. Para ello, reclutamos a 58 pacientes de artritis reumatoide en el momento de su diagnóstico, para evitar el efecto confusor de tratamientos y de progresión de la enfermedad. También fueron incluidos 11 pacientes con artralgia clínicamente sospechosa, es decir, pacientes cuyas condiciones no cumplen los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide. Y además, también fueron reclutados 33 controles sanos, pareados en sexo y edad. Los niveles de ABCs fueron cuantificados mediante citometría de flujo, utilizando los marcadores CD19, CD11C y CD21. Para determinar la presencia de aterosclerosis, se realizaron ecografías Doppler, siguiendo las directrices del consenso Mannheim. Los niveles de citocinas fueron cuantificados mediante inmunoensayos múltiples y ensayos ELISA. En cuanto a la proteómica, se realizaron ensayos PEA en un panel de 96 proteínas séricas, dentro de la plataforma validada cardiovascular Olink. Aquí podemos ver unas imágenes de nuestra citometría. Primero seleccionamos la población CD19 positiva, es decir, linfocitos B, y posteriormente seleccionamos aquellas células que eran positivas para CD11C y negativas para CD21, tanto en controles como en pacientes. ¿Qué vimos? Que las ABCs estaban aumentadas en etapas tempranas de la artritis reumatoide. Tanto si cogemos a los linfocitos B como en el total de los linfocitos. En ambos casos, los pacientes con artralgia clínicamente sospechosa presentaban niveles de ABCs ligeramente elevados respecto a los controles. Sin embargo, en ambos casos no se alcanzaba la significación estadística. Además, la frecuencia de las ABCs no estaba asociada ni con parámetros clínicos de la artritis, ni con parámetros inmunológicos, como autoanticuerpos. Los pacientes de artritis reumatoide fueron tratados siguiendo las recomendaciones del EULAR y además fueron sometidos a un seguimiento tanto a los 6 como a los 12 meses. En ambos casos, podemos ver que aquellos pacientes que presentaban una peor respuesta al tratamiento tenían mayores niveles de células ABCs, tanto a los 6 meses como a los 12.
De hecho, a los 12 meses, aquellos pacientes a los que se les cambió el tratamiento hacia fármacos antirreumáticos biológicos debido a razones de eficacia clínica, presentaban un mayor número de células ABCs. Por tanto, a mayor número de células ABCs, peor respuesta al tratamiento. Luego, analizamos la relación entre las células ABCs y las citocinas y vimos que estaban asociadas con citocinas proinflamatorias como interleucina 21, interleucina 6, TNF-alfa e interferón gamma. Como cabría de esperar, no se obtuvo ninguna asociación ni con April ni con BAFF. Posteriormente, analizamos marcadores proteómicos. De nuestro panel de 96 proteínas séricas, vimos que las células ABCs estaban asociadas con 11 proteínas en artritis reumatoide. Analizando en qué vías estaban implicadas estas proteínas, vimos que las rutas proteómicas se relacionaban con la activación de linfocitos B, activación de linfocitos B dependiente de linfocitos T y diferenciación de macrófagos a células espumosas. Posteriormente, quisimos ver si había alguna relación entre las células ABCs y la enfermedad cardiovascular subclínica. Lo primero que vimos fue que dentro de los pacientes con artritis reumatoide, aquellos que presentaban placa tenían mayores niveles de ABCs que aquellos que no. No obstante, esta asociación no solo era con la presencia de placa, sino también con el número de placas. No obstante, no se obtuvo ninguna relación con la rigidez vascular. Tanto en modelos univariantes como multivariantes, el número de ABCs permanecía independiente como predictor de aterosclerosis. Por último, quisimos comprobar si la adición del número de células de ABCs podía ayudar a mejorar la estratificación del riesgo en pacientes con artritis reumatoide. En la actualidad, los pacientes de artritis reumatoide se les estratifica el riesgo cardiovascular con este algoritmo clínico, el M-score, que los clasifica en 3 niveles de riesgo: bajo, medio o alto. Todos aquellos pacientes que presentan aterosclerosis detectada mediante ecografía Doppler deberían de estar clasificados en el nivel de riesgo alto. Sin embargo, este algoritmo clínico presenta una eficacia subóptima, ya que tiene un bajo porcentaje de pacientes correctamente clasificados y una baja sensibilidad. Sin embargo, si añadimos los niveles de ABCs en forma de estratos, concretamente en terciles, se mejora la estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Podemos ver que los diferentes estadísticos de clasificación y diagnóstico mejoran, entre ellos el porcentaje de pacientes correctamente clasificados y la sensibilidad. Por otro lado, esta reclasificación es estadísticamente significativa, ya que, como podemos ver en esta imagen y comparándolo con las dos, se ve que se mejora la clasificación de aquellos pacientes que presentan placa, siendo incluidos en el nivel muy alto o alto, mientras que aquellos que no presentan placa apenas se ven afectados. Por tanto, como conclusiones de este trabajo, las ABCs están aumentadas en las fases tempranas de la artritis reumatoide. La frecuencia de las ABCs no se relacionaba con parámetros clínicos al inicio, pero sí con una peor respuesta al tratamiento. El aumento de ABCs podría servir como un nuevo biomarcador de aterosclerosis en artritis reumatoide, con un valor añadido para la estratificación del riesgo respecto a otros algoritmos clínicos existentes. Las ABCs podrían formar parte de la interacción entre respuestas humorales y la aterosclerosis en autoinmunidad. Todos estos resultados tienen un doble impacto. Por un lado, el impacto clínico, ya que los ABCs podrían ser utilizados como un nuevo biomarcador que proporciona información sobre riesgo residual en enfermedad cardiovascular, y por otro lado, un impacto básico translacional, al aportar nuevos datos sobre el papel de las respuestas humorales en aterosclerosis. Ya para finalizar, me gustaría agradecer a los miembros
de mi grupo de investigación, formado por personal de la Universidad de Oviedo, del ISPA y de Luca, y también a los organismos financiadores. También me gustaría presentaros a nuestro escudo, el escudo del grupo, que es este. Tiene mayor significado del que parece así de primeras. Y aquí tenéis el código QR por si nos queréis seguir en Instagram, donde publicamos cosas de divulgación, sobre todo, y también actividad de nuestro grupo. Gracias por vuestra atención y ahora me pongo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por la charla, muy clarita, muy tranquila, te ha sobrado tiempo de sobra, así que espero que tengas preguntas 1000. Así que, ¿alguien tiene alguna preguntilla para empezar, para romper el hielo? O si no, hasta que la gente se vaya calentando, empiezo yo. ¿Cuál es el papel de las ABC en enfermedad cardiovascular, en arteriosclerosis? ¿Como progenitores de foam cells o...? Principalmente la secreción de citocinas y la activación de otros linfocitos T. Pero las ves en la placa, exactamente. O sea, migran a la placa de arteriosclerosis. Sí. En Sí, fases se acumulan tempranas. en las placas de ateroma. Y, No se sabe cuándo ocurre esa acumulación. ok. Y tampoco se sabe si está en los bordes de la placa o en el centro de la placa. Porque el perfil de citoquinas que se expresa dentro de la placa varía dependiendo del área de la placa, ¿no? Cuando se detectaron, se extrajeron a los pacientes y a los ratones y se miró y había una acumulación de ABCs. Ok. O sea que eran en el interior. Y tratamientos preventivos de la arteriosclerosis reducen la cantidad de ABCs circulantes o a veces No hay mucha literatura sobre este tipo, esta subpoblación minoritaria de las ABCs. Sin embargo, si hablamos de tratamientos, podemos ver que durante la diferenciación, ¿no? Participan las citocinas IL-21 e interferón gamma. Podríamos pensar en, digamos, atacarlas. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en IL-21 se está ensayando, hay ensayos clínicos, en interferón gamma hay 2 anticuerpos probados, pero no hay literatura sobre su efecto sobre las ABCs. Por otro lado, podríamos pensar en un tratamiento que afectase a los linfocitos B, como por ejemplo rituximab. ¿Podríamos normalizar el número de ABCs respecto, digamos, a una persona sana? Sí. ¿Cuál es el problema? Que también afectaría a otras poblaciones de linfocitos B, que son protectoras, como por ejemplo los linfocitos B1. Vale. Porque la artritis reumatoide, el anti-TNF-alfa es algo que se se utiliza mucho muy tiempo, común. pero tiene efectos secundarios que puede ser de lo que tú me estás diciendo. Exacto. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿La gente os anima? ¿No os animáis? Otra pregunta mía. Porque claro, la evolución de la arteriosclerosis incluye distintas fisiologías o fisiopatología de placas, ¿no? La placa luce de manera distinta, ¿no? Al principio que al final. Y el papel de la inflamación es distinto que al final. Hay gente que piensa que al principio de mucha inflamación se forma la placa, pero una vez que ya tienes una placa es mejor que permanezca más estable para que no haya ruptura. ¿Habéis hecho alguna correlación de marcadores de células ABC con la fase en la que se encuentra la arteriosclerosis? No, solo miramos la presencia de placa y con el número. Vale. Ok. ¿Hay algo online, Guillermo? No, de momento no tenemos a nadie. Mira, aquí tiene utilizar. En un modelo, imaginemos animal, o si tú fueras capaz de eliminar estas células ABCs, ¿tú crees ella dando el síntoma o son más un marcador, digamos, de la inflamación derivada de la... Podrían mejorar, pero también tenemos que tener en cuenta que en los pacientes con artritis reumatoide no solo aumentan las células ABC, sino que hay una inmunosenescencia general. Por tanto, es verdad que si eliminamos las células ABC podríamos quizá mejorar la situación de esos pacientes, pero es más complejo el asunto. No obstante, habría que comprobarlo, podría ser efectivo un tratamiento contra las células ABC. Muy bien como marcador, ¿no? Selecciona mucho mejor los pacientes, pero igual como tratamiento no tiene por qué... No se sabe, o sea, todavía no hay tratamientos contra ellas,
si se encontrasen o si Selectivo, funciona exactamente selectivo contra ellas, podríamos ver si hay una mejoría clínica o no. Pero es algo que todavía, digámoslo así, está muy reciente. Ok, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Nada. Doctor.